Hola a todos mis hermanos en la vida de los santos, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado, ya estamos listos para una nueva biografía, la vida de San Felipe Neri. Déjenme le bajo aquí al volumen, que se celebra, por cierto, el día de mañana. Entonces no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de este gran santo. El santo de la alegría, ya veremos por qué, un poquito, ¿no? ¿Por qué San Felipe Neri es considerado el santo de la alegría? Es el santo patrono de los humoristas, por ejemplo. También va por ahí la idea. Bueno, vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con esta imagen muy bonita. Él que se le apareció a la Virgen, al menos en un par de ocasiones. Una de ellas lo curó, lo alivió de una enfermedad terrible. De hecho, aquí en esta imagen entiendo que del lado izquierdo se ve la Virgen, pero aquí no está. Está recortada la imagen, pero es muy bonita. Un santo de muchísima oración. Un santo también muy alegre. Alegre en el Señor, como dirá San Pablo. Vamos a comenzar pues. San Felipe Neri, el santo de la alegría. Se celebra el 26 de mayo y si mis cálculos no fallan es el día de mañana. Dice así: el hombre busca la felicidad, pero nada de este mundo puede dársela. La felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Qué bonita frase esta, porque es muy cierta sobre todo, por eso es bonita. La felicidad es el fruto sobrenatural, ¿sí? Llega por la gracia de Dios, sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es la felicidad de los santos. Ellos la viven en las más adversas circunstancias y nadie se las puede quitar. De hecho, hace 3-4 días, creo, vimos esto en el Evangelio de San Juan. Hablaba Jesús de eso, de una alegría distinta, una alegría que a los apóstoles nadie se las podía quitar, una alegría proveniente del Espíritu Santo. Y de hecho aquí se hace eco de esa frase. San Felipe Neri ilustra admirablemente la felicidad de la santidad. Dispuesto a todo por Cristo, logró maravillas en su vida y la gloria del cielo. Nació en Florencia, Italia, en 1515. Florencia, Italia es un lugar y una época muy difícil para la iglesia, muy complicada, con corrupción, con gente muy poderosa metiendo sus manos en la iglesia, familias poderosísimas, muy ricas, corrompiendo a algunos, incluso cardenales. La situación es muy complicada, y como ya hemos visto en otras vidas de santos, cuando la iglesia está en situaciones muy complicadas es cuando surgen, vamos a llamarle así, aunque no es correcto, son los santazos, los santos más grandes, y aquí San Felipe es uno de ellos. Nació en Florencia, Italia, en 1515, uno de los 4 hijos del notario Francesco y Lucretia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero la segunda esposa de su padre fue para ellos una verdadera madre. Desde pequeño Felipe era afable, obediente y amante de la oración. Ya desde niño traía esto, ¿no? Lo motivaba mucho la oración. En su juventud le gustaba visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marco, y según su propio testimonio, estos padres le inspiraron a la virtud. Bueno, inicia muy bien San Felipe desde niño. Rumbo a Roma. A los 17 años lo enviaron a San Germano, cerca de Monte Cassino, como aprendiz de Rómulo, un mercante primo de su padre. Su estancia ahí no fue muy prolongada, ya que al poco tiempo tuvo Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión. Y desde ese momento dejaron de interesarle los negocios. Qué llamativo esto, ¿no? Cuando él tiene su conversión, le llaman aquí experiencia mística, dejaron a él de interesarle los negocios, y vamos a ver qué le va a interesar entonces ahora. Partió a Roma sin dinero y sin ningún proyecto, confiando únicamente en la providencia. En la ciudad eterna, o sea Roma, se hospedó en la casa de un aduanero florentino llamado Galeotto
Casia, quien le cedió una buhardilla y le dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos, los cuales, según el testimonio de su propia madre y de una tía, se portaban como ángeles bajo la dirección del santo. Otra de las peculiaridades de este santo es la educación de los jóvenes, ¿sí? Como San Juan Bosco, ya lo hemos visto. Se portaban como ángeles bajo la dirección del santo. Felipe no necesitaba gran cosa, ya que solo se alimentaba una vez al día, y su dieta se reducía a pan, aceitunas y agua. En su habitación no había más que la cama, una silla, unos cuantos libros y una cuerda para colgar ropa. Mucha humildad. Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza, Felipe vivió como un anacoreta. Los 2 primeros años que pasó en Roma entregado día y noche a la oración. Fue ese un periodo de preparación interior en el que se fortaleció su vida espiritual y se confirmó en su deseo de servir a Dios. Al cabo de esos 2 años, Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología en la Sapienza y en Sant Agostino. Era muy devoto al estudio, sin embargo, le costaba concentrarse en ellos porque su mente se absorbía en el amor de Dios. Muchos santos les pasaba esto, algunos los consideraron incluso tontos o retrasados porque se perdían de repente en Dios, en visiones de Dios, en muchos aspectos que ellos sentían, vivían, veían respecto a Dios y se desconcentraban, se desconectaban de la vida y por eso les llamaban tontos, incluso se equivocaban a veces a hacer cosas, ¿no? Pues aquí San Felipe es uno de esos santos, ¿sí? Su mente se absorbía en el amor de Dios de repente, especialmente al contemplar el crucifijo. Él comprendía que Jesús, fuente de toda la sabiduría, de la filosofía y teología, le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los 3 años de estudio, cuando el tesón y el éxito con que había trabajado abrían ante él una brillante carrera, Felipe abandonó súbitamente los estudios. Movido probablemente por una inspiración divina, vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado. Ve, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y eso de dáselo a los pobres lo va a hacer toda su vida, ¿sí? Aquí lo menciona como que se consagró al apostolado. El apóstol de Roma. La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia, todo el mundo lo reconocía, pero muy poco se hacía para remediarlo. En el colegio cardenalicio gobernaban los Medici, una familia de comerciantes muy poderosa. De suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. El renacimiento de los estudios clásicos había sustituido los ideales cristianos por los paganos. Con el consiguiente debilitamiento de la fe y el descenso del nivel moral, el clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción. Les digo, estos eran tiempos muy difíciles para la iglesia. Entraban a ser sacerdotes, algunos de ellos, básicamente por poder, pero no por amor a Cristo, ni mucho menos. En ese sentido, él y otros santos van a hacer la gran diferencia. Regresamos, dice, el clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción. La mayoría de los sacerdotes no celebraban la misa, sino rara vez. Dejaban arruinarse las iglesias y se desentendían del cuidado espiritual de los fieles. El pueblo, por ende, se había alejado de Dios. ¿Sí? Si el pastor se aleja de Dios, las ovejas se alejan de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma, y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Bueno, esa es la misión de Felipe. Los comienzos fueron modestos. Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a conversar con las gentes, particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de San Angelo.
Algo muy curioso aquí es que él no es sacerdote. Estudió teología, estudió filosofía, pero él no es sacerdote. Es un laico como nosotros en este momento, y sin embargo él ya evangelizaba. Él buscaba ver cómo acercaba a las personas a Dios. Como era muy simpático, sí, tiene fama de eso, y tenía un buen sentido del humor, no le costaba trabajo entablar conversación, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios. Vamos a marcar todo esto, que es muy interesante su manera de evangelizar. Dice, o del estado espiritual de sus interlocutores. Sí, vamos a marcarlo también. O sea, él no se complicaba que necesitaba saber grandes cosas. Sí sabía y era muy bueno, pero no llegaba con estudios teológicos ni mucho menos. Él conversaba con la gente y una cosa te lleva a la otra y al final terminaban hablando de Dios. Sigo leyendo. Así fue logrando poco a poco que numerosas personas cambiasen de vida. Su apostolado de inmediato fue exitoso, ¿no? A veces el diablo nos convence de que nosotros no podemos nada, de que solo los que saben mucho pueden hacer grandes cosas o algo, incluso pequeño, pero uno no puede hacer nada. Sin embargo, los santos tienen claro que no es así porque confían que Dios está con ellos. El santo acostumbraba a saludar a sus amigos con estas palabras. Y bien, hermanos, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Si estos le preguntaban qué debían hacer para mejorar, el santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales y a visitar las 7 iglesias, que era una de sus devociones favoritas. Muy interesante esa devoción, ¿eh? Una especie de peregrinación dentro de la misma ciudad. Vamos a marcarlo. Estos sus métodos de evangelización, que no son tan complicados, ¿no? Visitar a los enfermos. Los dones del Espíritu Santo. Felipe consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración y, con frecuencia, pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián junto a la vía Apia. Se hallaba ahí precisamente la víspera de Pentecostés de 1544, un punto clave en su vida pidiendo los dones del Espíritu Santo. Cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho, el santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor: «Basta, Señor, basta, no puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos del amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Vamos a ver esta imagen, sí, de San Felipe con su rosario en la mano y viendo cómo primero baja esa como globo de fuego y penetra en él y se le pasa al pecho y incluso le va a provocar una bola dentro del pecho. Y ahorita lo vamos a leer, me iba a adelantar, pero no. Que como dice aquí, experimentaba tales accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía. A partir de ese momento en que el Espíritu Santo entra de lleno en él y viene una segunda conversión, una transformación radical. Y aquí se llena de alegría, del gozo del Espíritu Santo, lo que decía al principio la biografía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Alguien que vivió más o menos algo parecido fue Santa Teresa. Sí, que también, nada más que ella fue traspasada por una lanza. Un ángel la traspasó el corazón y también sentía ese gozo excesivo. Seguimos. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando, como sacerdote, celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba.
Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía 2 costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. Qué interesante. Cofradía de los pobres. San Felipe, habiendo recibido tanto, se entregaba plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1545, con la ayuda del padre Persiano Rosa, su confesor, que vivía en San Girolamo de la Carità, y unos 15 laicos, San Felipe fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres, que se reunía para los ejercicios espirituales en la iglesia de San Salvatore in Campo. Dicha cofradía, que se encargaba de socorrer a los peregrinos necesitados, ayudó a San Felipe a difundir la devoción de las 40 horas, que era básicamente una adoración eucarística, durante las cuales solía dar breves reflexiones llenas de amor que conmovían a todos. Era muy buen predicador. Dios bendijo el trabajo de la cofradía y que pronto fundó el célebre hospital de Santa Trinidad dei Pellegrini. En el año jubilar de 1575, los miembros de la cofradía atendieron ahí a 145,000 peregrinos y se encargaron más tarde de cuidar a los pobres durante la convalecencia. Así pues, a los 34 años de edad, San Felipe había hecho ya grandes cosas. Fíjense cómo un común denominador de los santos, o muchos tienen muchos comunes denominadores, pero uno muy particular es la ayuda de los pobres, ¿sí? Por eso a mí me da tanta tristeza que cuando el Papa habla de eso, mucha gente lo ataca. Le dicen comunista y le dicen... Pero yo pienso, igual y me equivoco, pero pienso que es gente que quizá no conoce la historia de la iglesia, no conoce la misión de la iglesia, no conoce la vida de los santos. Los santos se desvivían por ayudar a los que más necesidad tenían. Sí, esa era su misión, ese era, como dice aquí, su apostolado. Bueno, seguimos. El santo de la alegría. San Felipe Neri es un santo en el que resalta su alegría permanentemente. El padre Francesco Sassara asegura: era tanta la santidad de nuestro padre que siempre tenía el mismo rostro muy alegre y contento. Vamos a marcar esa parte. Siempre tenía el rostro muy alegre y contento. No sé, a lo mejor tú también eres así. Se nota tu santidad, o tal vez no. Tal vez no. Pero en muchos santos sí. No en todos, ojo que no en todos había tanta alegría, pero en muchos sí. Y tanto en la enfermedad como en la salud, en todas las cosas, tanto en el rostro como en el hablar, parecía un ángel. Por eso me gustó tanto esta imagen. Se ve muy, muy bonita. Sus habitaciones eran una escuela de santidad y de alegría cristiana, tanto que el cardenal de Verona escribió un diálogo en latín muy bello titulado Philippus sive de laetitia cristiana, Felipe o la alegría cristiana, sobre el tema de la alegría del Padre, el cual decía a este propósito que era más fácil guiar a los hombres de naturaleza alegre que a los tristes. Guiar a las almas alegres es muchísimo más fácil que a las almas tristes, porque el alegre es optimista, va para adelante. El triste, en cambio, es difícil, hay que jalarlo, hay que empujarlo. También hay que hacerlo, pero es más fácil a uno alegre, ¿no? Y esto lo digo en cuanto a Dios. Para Dios es más fácil un alma alegre, moverla, incluso darle más alegría que a uno triste, amargado. Giovanni Battista Sassara manifiesta: era tanto el deseo del Padre de consolar y alegrar a todos que quería que la puerta de su habitación estuviese siempre abierta y que cualquiera pudiese entrar. Y muchas veces he estado presente cuando reprendió a alguien que, para evitarle fatigas, cerraba la puerta o trataba de despedir
a alguien. El cardenal Girolamo Pampili anota: tenía mucha alegría cuando era tenido por loco, y por ello hacía algunas cosas o decía cosas en presencia de la gente que hacían reír y se burlaban de él y lo tenían por loco. Sí, era tan alegre que lo tenían como un loco. Era tan singularmente devoto del nombre de Jesús que solo en pronunciarlo sentía grandísima suavidad, por cuya causa lo repetía muchas veces, como quien revuelve en la boca el panal de miel para estar siempre gustando su dulzura. Francisco de la Molara dice: observé que en sus enfermedades, aunque fueran muy graves, estaba alegre y con el mismo rostro que cuando estaba sano. Jamás se lamentaba y solo hablaba de su enfermedad con los médicos. Y aunque tuviera fiebre, confesaba a sus hijos espirituales y se preocupaba de ellos. Le oí decir muchas veces, por humildad: Señor, no he hecho ninguna cosa buena. Quiero cambiar de vida. Si me sano, voy a comenzar a hacer cosas buenas. Y observé también que no tenía convalecencia en sus enfermedades, sino que tan pronto como cesaba la fiebre se levantaba y celebraba misa. Que no era cualquier misa, y ahorita lo vamos a ver. Sí, en cuanto tenía oportunidad, él se levantaba. Vamos a poner un punto aquí. Sacerdote. Su confesor estaba persuadido de que Felipe haría cosas todavía mayores si recibía la ordenación sacerdotal. Aunque el santo se resistía a ello por humildad, acabó por seguir el consejo de su confesor. El 23 de mayo de 1551 recibió las órdenes sagradas. Tenía 36 años, ya estaba grande. Fue a vivir con el padre Rosa y otros sacerdotes en San Girolamo de la Carità. A partir de ese momento ejerció el apostolado sobre todo en el confesionario, en el que se sentaba desde la madrugada hasta el mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda edad y condición social. El santo tenía el poder de leer el pensamiento de sus penitentes y logró numerosas conversiones. Con paciencia analizaba cada pecado y con gran sabiduría prescribía el remedio. Con gentileza y gran compasión guiaba a los penitentes en el camino de la santidad. Enseñó a sus penitentes el valor de la mortificación. Algunos recibían de penitencia mendigar por alimentos u otras prácticas de humillación. Fíjense la penitencia que ponía. Ahora a uno le ponen unas penitencias que reza un Padre Nuestro. Está bien, yo no digo que esté mal. Pero bien lo que ponía él. Algunos recibían la penitencia de mendigar por alimentos u otras prácticas de humillación. Si tú vas con un sacerdote, te confiesas y te dice: por penitencia se va a poner a mendigar alimento 3 días. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Uno de los beneficios de la guerra contra el ego es que abre las puertas a la oración. Con esta humillación, porque es una humillación, se te abre el corazón a la oración. Sí, a sentirse, uno se siente humilde, se sabe pobre y necesitado. Bueno, decía: un hombre sin oración es un animal sin razón. Un hombre sin oración es un animal sin razón. No medita, no reflexiona. Entonces es muy difícil que su vida tome un rumbo correcto, un rumbo según Dios. Enseñaba la importancia de llenar la mente con pensamientos santos y pensaba que para lograrlo se debía hacer lectura espiritual, especialmente de los santos. Y bueno, esto me gusta que lo diga porque aquí estamos leyendo a los santos, estamos hablando de la vida de los santos, que por eso este canal para mí es tan valioso. Para mí es muy muy importante que veamos poco a poco, vayamos conociendo la vida de los santos, cómo ellos se parecen a Cristo y cómo nosotros podemos tomar de ellos y de Cristo ejemplos para mejorar nuestra vida. Entonces dice: enseñaba la importancia de llenar la mente con pensamientos santos y pensaba que para lograrlo se debía hacer lectura espiritual, especialmente de los santos. Bueno, vamos más adelante. Y aquí lo vemos, ¿no?, como confesor. Bueno, seguimos. Celebraba con gran devoción la misa diaria, cosa que muchos sacerdotes
habían abandonado. Ya leímos hace ratito cómo muchos sacerdotes dejaban la misa y no la celebraban por muchos días, ya no les importaba. ¿Sí? Por eso que surjan estos santos tan grandes en esas épocas, es un don de Dios, una gracia, un regalototote de Dios. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la misa. Sus misas no eran comunes ni corrientes para nada. Y se le observó levitando en algunas ocasiones. Para no llamar la atención, trataba de celebrar la última misa del día, en la que había menos personas. Conversaciones espirituales. Consideraba que era muy importante la formación. Para ayudar en el crecimiento espiritual, organizaba conversaciones espirituales en las que se oraba y se leían las vidas de los santos y misioneros. ¿Sí? Qué importante era para él, ¿no? Leer, escuchar, meditar la vida de los santos. De hecho, antes, digamos que los libros, vamos a ponerlo así, de aventuras, eran las vidas de los santos, ¿no? Y a los niños se les leían las vidas de los santos y se emocionaban y ellos querían ser santos también. Terminaban con una visita al Santísimo, ¿sí? A ver, entonces oraban, ¿sí? En sus reuniones oraban, leían la vida de los santos y misioneros, ¿qué más? Y terminaban con una visita al Santísimo Sacramento en una iglesia o con la asistencia a las vísperas. Terminaban en oración. Eran tantos los que asistían a las conversaciones espirituales que en la iglesia de San Girolamo se construyó una gran sala para conferencias de San Felipe y varios sacerdotes empezaron a ayudarle en la obra. El pueblo los llamaba los oratorios, porque tocaban la campana para llamar a los fieles a rezar en su oratorio. Las reuniones fueron tomando estructura con oración mental, lectura del Evangelio, comentario, lectura de los santos, historia de la iglesia y música. Fíjense la estructura, ¿no? De las reuniones. Dice, la estructura era oración mental, lectura del Evangelio, comentario a la lectura del Evangelio, lectura de los santos, de la vida de los santos, historia de la iglesia, qué importante, y al final música. ¿Sí? Músicos, incluso Giovanni Palestrina, asistieron y escribieron música para las reuniones. Los resultados fueron extraordinarios. Muchos miembros prominentes de la curia asistieron a lo que se llama el oratorio. El ejemplo de la vida y muerte heroicas de San Francisco Javier movió a San Felipe a ofrecerse como voluntario para las misiones. Quiso irse a la India y unos 20 compañeros del oratorio compartían la idea. En 1557 consultó con el padre Agustín Ghettini, un santo monje cisterciense. Después de varios días de oración, el patrón especial del padre Ghettini, San Juan Evangelista, se le apareció y le informó que la India de San Felipe sería Roma. Sí, te vas a ir a la India, pero es aquí. Tu India es aquí en Roma, ¿sí? A San Francisco Javier le tocó la India, le tocó China, le tocó Japón, a ti te toca Roma. El santo se atuvo a su consejo poniendo en Roma toda su atención. Otra cosa que tienen en general en común los santos es la obediencia. Una de las preocupaciones eran los carnavales en que, con el pretexto de prepararse para la Cuaresma, se daban al libertinaje. San Felipe propuso la santa diversión de visitar, fíjense, la santa diversión, de visitar 7 iglesias de la ciudad. Una peregrinación de unas 12 millas orando, cantando y con un almuerzo al aire libre. Como él ve que, vamos a marcar esto, como él ve que se daba el libertinaje en lo que son los carnavales, entonces él intenta contrarrestarlo, ¿sí?, con las peregrinaciones de las 7 iglesias. Bueno, San Felipe tuvo muchos éxitos, pero también gran oposición. También eso es común de todos los santos. Uno de estos fue el cardenal Rosaro, vicario del Papa Pablo IV. El santo fue llamado ante el cardenal acusado de formar una secta. Se le prohibió confesar y tener más reuniones o peregrinaciones. Su pronta y completa obediencia
edificó a sus simpatizantes. El santo comprendía que era Dios quien le probaba y que la solución era la oración. La solución no es decir, es que este cardenal es lo peor, es que vamos a hacerle grilla, como decimos en México, ¿no? No. Es Dios que por medio del cardenal me está poniendo a prueba. Así lo veía el santo. Sí, vamos a marcar esa parte. ¿Y cuál es la solución? ¿Meter en problemas al cardenal? ¿Buscar sus influencias? No, esa no era la solución. La solución era la oración. El cardenal Rosario murió repentinamente. El santo no guardó ningún resentimiento hacia el cardenal ni permitía la menor crítica contra este. La congregación del oratorio. En 1574 el Papa Pío IV pidió a San Felipe que asumiera la responsabilidad por la iglesia de San Giovanni de los Florentinos. Fueron entonces ordenados 3 de sus discípulos, de sus propios discípulos, quienes también fueron a San Juan. Vivían y oraban en comunidad, bajo la dirección de San Felipe. El santo redactó una regla muy sencilla para sus jóvenes discípulos, entre los cuales se contaba el futuro historiador Baronio. Vamos al siguiente. Con la bendición del Papa Gregorio XII, San Felipe y sus colaboradores adquirieron en 1575 su propia iglesia, Santa María de Vallicella. El Papa aprobó formalmente la congregación del oratorio. Era única en que los sacerdotes son seculares que viven en comunidad pero sin votos. Los miembros retenían sus propiedades pero debían contribuir en los gastos de la comunidad. Los que deseaban tomar votos estaban libres para dejar la congregación para unirse a una orden religiosa. El instituto tenía como fin la oración, la predicación y la administración de los sacramentos. Es de notar que, aunque la congregación florecía a la sombra del Vaticano, no recibió el reconocimiento final de sus constituciones, es decir, de su regla, hasta 17 años después de la muerte de su fundador en 1612. La iglesia de Santa María in Vallicella estaba en ruinas y resultaba demasiado pequeña. San Felipe fue además avisado en una visión que la iglesia estaba a punto del derrumbe, siendo sostenida por la Virgen. El santo decidió demolerla y construir una más grande. Resultó que los obreros encontraron la viga principal estaba desconectada de todo el apoyo. Bajo la dirección de San Felipe, la excavación comenzó en el lugar donde una antigua fundación yacía escondida. Estaban ruinas. Estas ruinas proveyeron la necesaria fundación o cimiento, cimentación, para una porción de la nueva iglesia y suficiente piedra para el resto de la base. Vamos a moverle aquí. En menos de 2 años, los padres se mudaron a la Chiesa Nova. El Papa, San Carlos Borromeo y otros distinguidos personajes de Roma, que aquí no era San Carlos fue después, es decir, era el Papa Carlos Borromeo, ¿sí? Que hoy lo conocemos como San Carlos Borromeo. ¿Sí? El Papa San Carlos Borromeo y otros distinguidos personajes de Roma contribuyeron a la obra con generosas limosnas. San Felipe tenía por amigos a varios cardenales y príncipes. Lo estimaban por su gran sentido del humor y su humildad, virtud que buscaban inculcar en sus discípulos. Aparición de la Virgen y curación. Fue siempre de salud delicada. En cierta ocasión la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una enfermedad de la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento, cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó: «Mi hermosa señora, mi santa señora». El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo: «Dejadme abrazar a mi madre, que ha venido a visitarme». Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas, como un niño, pues no le gustaba que lo tomasen por santo. Dones extraordinarios. San Felipe tenía el don de curación, devolviéndole la salud a muchos enfermos.
También en diversas ocasiones predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba como una luz celestial. Nos acordamos, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Últimos años. Durante sus últimos años, fueron muchos los cardenales que lo tenían como consejero. Sufrió varias enfermedades y 2 años antes de morir, logró renunciar a su cargo de superior, siendo sustituido por Baronio. Obtuvo permiso de celebrar diariamente la misa en el pequeño oratorio que estaba junto a su cuarto. Como frecuentemente era arrebatado en éxtasis durante la misa, los asistentes acabaron por tomar la costumbre de retirarse al Agnus Dei. El acólito hacía lo mismo. Después de apagar los cirios, encender una lamparilla y colgar de la puerta un letrero para anunciar que San Felipe estaba celebrando todavía. Es decir, lo dejaban ahí celebrando. Ellos se iban. 2 horas después volvía el acólito, encendía de nuevo los cirios y la misa continuaba. Y uno que a los 40 minutos ya anda corriendo, ya quiere salirse. El día de Corpus Christi, 25 de mayo de 1595, el santo estaba desbordante de alegría, de suerte que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos 10 años. Pero San Felipe sabía perfectamente que había llegado su hora. Qué curioso, le va a llegar la hora de su muerte y está más alegre que nunca. Está feliz el hombre. Confesó durante todo el día. Es su último día de vida y él está confesando, ¿no? Dice, y recibió como de costumbre a los visitantes. Pero antes de retirarse dijo, a fin de cuentas, hay que morir. Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo que se convocó a la comunidad. Baronio, después de leer las oraciones de los agonizantes, le pidió que se despidiese de sus hijos y los bendijese. El santo, que ya no podía hablar, levantó la mano para dar la bendición y murió un instante después. Tenía entonces 80 años y dejaba tras de sí una obra imperecedera. San Felipe fue canonizado en 1622. El cuerpo incorrupto de San Felipe está en la iglesia de Santa María en Valicela, bajo un hermoso mosaico de su visión de la Virgen María en 1594. Y esto que me llamó mucho la atención y me gustó, algunas frases, 3, de San Felipe Neri. ¿Sí? Aquí vemos también, estas frases de los santos nos sirven mucho para conocer su manera de pensar, ¿no? Dice San Felipe, quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien quiera algo que no sea Cristo no sabe lo que quiere, anda perdido, anda perdido. Quien pida algo que no sea Cristo no sabe lo que pide. Señor, quiero dinero, Señor, quiero salud, Señor, quiero una casa, Señor, quiero... Dice San Felipe, quien pida algo que no sea Cristo no sabe lo que pide. Quien no trabaje por Cristo no sabe lo que hace. Dice, ¿cómo es posible que alguien que cree en Dios pueda amar algo fuera de Él? Es decir, pueda amar algo que no sea Él. ¿Cómo es posible que alguien que cree en Dios pueda amar algo fuera de Él? Y amamos 1000 cosas menos a Dios. Podemos estar divertidos en 1000 cosas, pero Dios nos aburre, Dios nos cansa. Oh Señor, que eres tan adorable y me has mandado a amarte, ¿por qué me diste tan solo un corazón y tan pequeño? Es decir, este hombre quisiera un corazón más grande para amar más a Dios. Esta es la mentalidad de los santos, esta es la mentalidad de San Felipe Neri, un hombre alegre, feliz, un hombre que vivió su vida plena, ¿sí? Y que acercó a muchísima gente a Dios sin darles grandes discursos. Era bueno predicando, ojo, sí, pero no necesitaba dar grandes discursos para convencer a la gente. Lo que más convencía de él era su alegría.
Bueno, Dios me los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.